Huillaicuna, gestión de la Prefectura de Cotopaxi. Les damos la bienvenida a acompañarnos en el informe semanal de la Prefectura de Cotopaxi, un resumen de las principales actividades de esta semana. El gobierno provincial de Cotopaxi cuenta con 7 nuevos consejeros a la Cámara Provincial. De acuerdo a lo que determina la ley, la delegación del Consejo Nacional Electoral de Cotopaxi convocó a la elección de los 7 nuevos consejeros provinciales, representantes de los gobiernos parroquiales para que integren la Cámara Provincial. En la sesión presidida por el director provincial del Consejo Nacional Electoral de Cotopaxi, Fernando Alvarado, se presentaron los candidatos a consejeros provinciales con su respectivo alterno. Seguidamente, los presidentes de los 33 GATS parroquiales votaron para designar a sus representantes. Al final de la elección, la designación de las nuevas autoridades quedó de la siguiente manera: Luis Gualberto Pincha de Toacaso, primer consejero, con su alterno Héctor Vinicio Llanes de Tanicuchí. Miguel Ángel Guamaní de Canchagua, segundo consejero, y su alterno Edison Javier Velázquez de Chantilín. Nelson Rodrigo Chango Luisa de la parroquia Palo Quemado, tercer consejero, y su alterno Mario Germán Porras de Las Pampas. Héctor Gonzalo Guamán de Pilaló, cuarto consejero, y su alterno Jorge Roberto Toaquiza de Huangaje. Jorge Luis Corrales de Guasaganda, quinto consejero, y su alterno Olger Arnulfo Castillo de Pucayacu. Mario Leovigildo Mora de Panzaleo, sexto consejero, y su alterno Edipson Buanerges Jiménez de Mujiquindil. Segundo, Gerardo Serrano de Pinjopata, séptimo consejero, y su alterno William Medardo Cela de Ramón Campaña. Gualberto Pincha, consejero electo por Toacaso, agradeció a nombre de los 7 nuevos consejeros a todos los presidentes que lo han apoyado para llegar a ser parte de la Cámara Provincial. Por el apoyo, compañeros presidentes de los 33 gobiernos parroquiales. Como consejeros estaremos en la Cámara Provincial para planificar, organizar lo que es las parroquias. Nosotros somos delegados de los 33 gobiernos parroquiales. Invitarles también al señor prefecto a sentar y planificar. Inmediatamente los flamantes consejeros fueron posesionados por el director del CNE Delegación Cotopaxi para que entren en funciones. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. Niños y niñas de la Unidad Educativa Calderón de la Barca de la parroquia Mulalillo se capacitan sobre derechos sexuales. Continúan los talleres de capacitación sobre educación sexual denominado Cuerpo Cuerpito Mío, que está desarrollando la Prefectura de Cotopaxi con el apoyo de la Fundación Plan Internacional. Esta vez visitamos la comunidad Unión y Trabajo, que pertenece a la parroquia Mulalillo en la jurisdicción del Cantón Salcedo, donde su presidente, el señor David Gutiérrez, resaltó la importancia de que los niños conozcan el tema de actividades lúdicas. Son eventos, digamos, importantísimos, especialmente en las escuelas, en los centros educativos, ¿no? Que mucha falta, digamos, hace falta este tipo de eventos, especialmente que toman la sexualidad, que ahora, digamos, en la época, digamos, es un tema bastante crítico, que más bien, digamos, antes era como un tabú, ¿no? Pero esto, digamos, hay que hacerlo de esta manera. Laura Cuyo, directora de este centro educativo, agradeció a las autoridades de la prefectura por ser tomados en cuenta dentro de estos talleres. Además, puntualizó que los niños, las niñas de cuarto, quinto, sexto y séptimo año de básica fueron los elegidos para asistir a esta capacitación. Espero que ellos también aprovechen este taller sobre la sexualidad y más que todo pongan en práctica. Están seleccionados, están participando a partir desde quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo año. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. Habitantes de Chuasillí reciben obra de lastrado y adoquinado en 12 kilómetros con inversión de la Prefectura. Más de $100,000 invirtió la Prefectura de Cotopaxi en el estrado de 12 kilómetros, el adoquinado de la plazoleta y de 100 metros del ingreso al recinto Chuasillí de la parroquia Pilaló en el cantón Pujilí. Esta plazoleta era llena de tierra, un camino en pésimas condiciones para el tráfico vehicular que no permitía sacar los productos hacia los diferentes mercados, recordó Leonilde Molina, representante del recinto. Porque no teníamos una buena vía. Ninguna de las autoridades, cuando han estado los antiguos directivos, no sé si no le acogieron las palabras, no dieron un adelanto bueno a Chuasillí. Y gracias ahora tenemos una buena vía. El señor prefecto nos ha dado esta obra y le agradezco. El presidente del gobierno parroquial de Pilaló, Héctor Guamán, en su intervención destacó la importancia de contar con una buena vía de comunicación, ya que esto permite mejorar la calidad de vida y la economía de las familias de la zona. Vamos a habilitar durante 3 meses desde Macuchi
Achuasillí, que hoy encuentra en buenas condiciones, compañeros. Prefectura de Cotopaxi invierte $272,000 en obra de asfaltado en la parroquia 11 de noviembre. La nueva vía asfaltada de 1.2 kilómetros que entregó la Prefectura de Cotopaxi en la parroquia 11 de noviembre, sector Cristo Rey, permite mejorar la circulación para esa parroquia y sus barrios aledaños, así como descongestionar el tráfico en la vía principal de acceso entre Pujilí y La Tacunga. La inversión realizada para la construcción de esta obra es de $272,000, donde se colocó base, subbase, asfaltado de 2 pulgadas de espesor, además señalización horizontal y vertical, líneas cebras y simulación de velocidad para protección de los peatones. Esta es una obra de gran importancia para este sector debido a que por muchos años la vía ha sido únicamente de tierra, lo que generaba un sinnúmero de inconvenientes tanto en el invierno como en el verano. Así lo reconocieron varios moradores del sector. Esta obra es un 100%, darle un aplauso al señor prefecto. El beneficio es muchísimo para aquí, más que todo para la gente de aquí del sector rural, porque la gente rural es lo que camina, ve estas obras excelentemente que están. Al momento de entregar la vía, el prefecto de Cotopaxi, Jorge Guamán Coronel, hizo un llamado a los habitantes a cuidar esta obra, así como a los conductores a manejar con precaución para que esta vía no se convierta en una vía de accidente, sino de beneficio y desarrollo para la 11 de noviembre. Por eso comparto esta alegría, compañeras y compañeros. Tienen una vía de primera. Esa vía de primera, por supuesto, que sea el mejoramiento a la calidad de vida de cada uno de los moradores. Que por favor que no sea también una vía de tragedia. Eso hay que cuidar. La responsabilidad es compartida. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. Habitantes de Jimilibí se benefician con apertura y mantenimiento vial. El gobierno provincial de Cotopaxi, el municipio de Pujilí y el GAD parroquial de Angamarca, mediante un convenio tripartito, iniciaron los trabajos que permitirá intervenir 18 kilómetros de vía desde el centro parroquial hasta la comunidad de Jimilibí, beneficiando a más de 2,000 familias de 5 comunidades indígenas. Osvaldo Guamán, presidente del GAD parroquial de Angamarca, indicó que a lo largo de este sector se produce frijol, mora, caña de azúcar, naranjilla, maíz, entre otros productos que no se puede sacar a los mercados de la sierra por la falta de vías en buenas condiciones. Todos los productos de la zona Bajío están importados o vendidos o exportados comerciales a la costa, entonces no tenemos acceso acá. Por eso es importante esta vía que vamos a abrir hacia Jimilibí. Para realizar este trabajo se ha destinado una excavadora de la prefectura, un tractor como contraparte del municipio de Pujilí, una volqueta y la gallineta del GAD parroquial de Angamarca, permitiendo aperturar y dar el mantenimiento a la vía. Hérgulo Pérez, presidente de la comunidad de Jimilibí, agradeció el apoyo de las autoridades para realizar esos trabajos de apertura de vía que les permite ingresar a la serranía en vehículo, ya que actualmente caminan entre 4 a 5 horas para poder llegar al centro parroquial. Gracias a las autoridades queremos el apoyo que nos dé el carretero para poder tramitar a nuestra parroquia y seguir a nuestras siguientes a nuestras provincias. Es lo que nosotros queremos. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. Está por concluir el proyecto de mayor inversión de riego en Cotopaxi. La Prefectura de Cotopaxi invierte más de $1 millón en la construcción del proyecto de riego San Juan en la zona baja de Pujilí. Esta beneficia a 450 familias de 7 directorios de riego para irrigar 350 hectáreas. Hasta el momento se ha construido 2 de los 3 tanques reservorios del proyecto que inició en los primeros meses del 2016. El tercero está en construcción, siendo este proyecto considerado como el más grande de la provincia en lo que corresponde a riego. Cada uno de los tanques reservorios almacena 3,000 metros cúbicos de agua recogidas del río San Juan, que luego serán distribuidas a las comunidades, mejorando los cultivos de esta zona que carece de agua de riego. El proyecto tiene un avance del 85%. Actualmente se trabaja en la construcción del tercer reservorio, para lo cual se utiliza maquinaria pesada. Al mismo tiempo se construyen los muros de gaviones que protegen y separan los tanques del río. Juan Estrada, director de riego y drenaje de la prefectura, manifestó que los muros de gaviones, además de la protección que da a los tanques, se hicieron para el trasvase de las aguas del río. Esto con la finalidad de evitar daños en los reservorios en tiempos de invierno. Se hizo un muro de gavión muy importante porque para cambiarle de sentido al río se hizo este gavionado para evitar cualquier daño que se suscite con las escorrentías de agua que pasa en este sector, que no haga daño a los 3 reservorios grandes que constituyen este proyecto. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. Muchas gracias por acompañarnos en Huilla y Cuna. Será hasta la próxima semana. Prefectura de Cotopaxi, promoviendo la interculturalidad desde la nueva gestión pública, trabajando por el desarrollo rural de la provincia. Cotopaxi, nuestra tierra,
nuestra vida. Vive la interculturalidad.